Primero, agradecer también al país. Bueno, agotado un tanto anoche ya luego del cierre de campaña, un tanto ya agotado y no pudimos atender algunas llamadas, especialmente ya no hubo una convocatoria por parte de ITV. No es por no querer atender, es parte del trabajo que también un poco nos ha sacrificado bastante. Gracias, Nicolás. Estamos acá para conversar de nuevo y ya de retorno también a nuestra, de retorno a nuestra tierra. Pedro, lo primero, Pedro, es algo muy serio que ha ocurrido en las últimas horas y tal vez el vocero más emblemático de lo que se está diciendo ha sido Carlos Basombrío en el diario Perú 21, que lo que sostiene es que Pedro Castillo es un hombre cercano al Movadef o cómplice de Sendero Luminoso o cosas de esa naturaleza. ¿Cuál es la respuesta de Pedro Castillo frente a estos cargos? Yo también sentí, mi estimado Nicolás, en su momento la indignación tuya y del pueblo. Yo creo que este señor está buscando algún espacio, como siempre, los 6 ministros buscando un espacio en cada gobierno que ingresa. No la va a tener, señor Basombrío, por el contrario. Usted me tiene que demostrar en mi tierra. Me gustaría sacarme los zapatos con usted una noche para ir a rondar cómo se enfrenta no solamente al terrorismo, sino se enfrenta también a la delincuencia. Lejos de estar pensando en algún puestito, en algún otro. Para mí es un caso cerrado. No me voy a atrever a estas cosas por respeto al país, mi estimado Nicolás. Claro, pero igual es grave que pretendan vincularlo, Pedro. Sí, ya le mira, yo soy rondero, ¿no? Mi estimado Nicolás. Y hemos luchado desde las canteras como rondero. En Chota no llegó el terrorismo, hemos contribuido con la pacificación del país, ¿no? En nombre de los ronderos pido por favor a las personas que de alguna u otra forma quieren tapar esta efervescencia, el crecimiento de un partido provinciano, la propuesta de un maestro, de un luchador, de un rondero, de un campechano que quieran ningunearnos en una campaña. Yo quisiera aprovechar, mi estimado Nicolás, este espacio para decirle a las personas que nosotros no tenemos y no hemos tenido y por el contrario vamos a luchar para combatir no solamente a estos problemas que ha habido anteriormente, sino a este terrorismo de Estado, al que es el hambre, la miseria, al abandono, a la grande desigualdad y a la injusticia en el Perú y lo otro que es la corrupción. Claro, pero Pedro, yo soy consciente de eso, pero yo puedo dar fe porque nosotros hicimos, creo, una extraordinaria cobertura de lo que pasó con la huelga magisterial, una huelga a quienes la mayoría de medios de comunicación acusaron de a sus dirigentes de terroristas, sin entender que lo que estaba ocurriendo y sin conocer, era una explosión de indignación del Magisterio Nacional. Y por lo tanto me parece muy injusto que se acuse a Pedro Castillo y a los profesores, como el profesor Tello, que dirigieron este proceso de protesta magisterial, que los identifique con el terrorismo. Me parece difamatorio, me parece injusto. Es infame. Me parece que desvía la atención sobre lo que debería ser la discusión. Es una situación sobre cuáles infantil. son las propuestas de Pedro Castillo. Claro, lo que no me parece aceptable y me resulta, confieso personalmente, indignante, es que otra vez se repitan historias de esta naturaleza, ¿no? De la que no solo candidatos de izquierda han sido víctimas, dicho sea de paso. ¿No? Sí, mi estimado Nicolás, mire, dicho esto, sí. Esa es la clase política pues que se ha venido conduciendo los destinos del país. En nuestro gobierno, mi estimado Nicolás, yo quisiera aquí, de alguna forma, quiero que tú y el pueblo peruano sean vigilantes de la gestión nuestra, para que pongamos personas idóneas, y no ignorantes, no personas que están pensando en su bolsillo, personas que no conocen el país. Sostengo y me reafirmo en que los ministerios, las personas que estén al frente sean personas que sienten en carne propia la necesidad y que se han propuesto por sus sectores para sacar adelante. Y no estén pensando en su bolsillo, no estén pensando en su sueldo. Me ratifico acá que hay que proponer también, mi estimado Nicolás, en la nueva Constitución, así como se revoca a los alcaldes y a los gobernadores regionales, que se revoque también inmediatamente a los congresistas y al propio presidente de la República. Primero tiene que estar el país, primero tiene que haber una situación de lealtad y respeto a la patria. Yo no me voy a entretener en situaciones mediáticas, en cosas a veces que no tienen ningún sentido, infantilismo como este señor Basombrío, que sale a las cosas. No le ha resultado en plena lucha. Lo que pasó
es que rebasó las bases y el Magisterio Nacional y no tenía que hacer otra cosa. Inclusive por encima de este señor, cuando era ministro del Interior, los mismos hermanos policías venían y nos daban su muestra de solidaridad y hablaban justamente de él, de su mismo cuerpo, diciendo que tal cual, pero nos hemos reservado. La vamos a decir en su oportunidad. Entonces, pero más allá de eso, creemos importante, mi estimado Nicolás, que primero agradecer al pueblo peruano. Exitosa. Y les agradezco de verdad, de todo corazón, y acá depongo todo tipo de actitud. Nosotros en nuestro gobierno no tenemos nosotros ninguna deuda, ninguna cuenta que pagar políticamente. Porque desgraciadamente cuando hemos visto en otros escenarios políticos, en unas campañas, alguien se monta al coche, viene por acá, te voy a apoyar, oye, dame un ministerio, quiero un puesto. Nada, señor. Acá también hemos dicho claro en plena campaña. Nos han llamado algunos empresarios a decirte, Pedro, quiero ponerte un panel en las entradas de cada pueblo en Lima, déjate poner. Quiero pagarte un pasaje aéreo. Te quiero poner pintura, una camioneta. No, señor. Esta campaña lo ha asumido el pueblo. Yo quiero agradecer a mi comando que han sufrido con nosotros, ¿no? A Richard Rojas, a Gianmarco, a Franco, a Julián Llanos, a Juan Silva, a Manuel Céspedes, ¿no? Al doctor José Antonio Ponsalud, a todos y cada uno, al joven Mauro, y gente que se ha sumado con nosotros. Y en el camino hemos encontrado compatriotas que te alcanza un banda botella, Diego, pero no nos traiciones. Convoca inmediatamente a una nueva constitución, vamos a estar ahí, pero primero empieza por los grandes corruptos. Mi estimado, a usted le he escuchado, mi estimado Nicolás, acá sacándose el pecho, abriendo su voz y decir, sí, pues, ¿cómo estamos en el país? Hoy en el Perú la gran corrupción es constitucional. Entonces, por ahí tenemos que empezar. Me ratifico en que tenemos que pechar a la SUNAT y decirle primero que cobre las grandes deudas a estas empresas que le deben al país. Vamos a ver de qué manera en una nueva constitución recuperamos los recursos estratégicos de la patria, que el gas de camisea sea para todos los peruanos, que el oro, la plata, el uranio, los pozos petroleros, hay que recuperar la Amazonía, que está concesionada, igual que el resto del suelo del país. Hay que recuperar Perú, Machu Picchu, Perú Ray, hay que recuperar a 200 millas. Esa es la discusión que realmente importa, Pedro, porque, o sea, Keiko Fujimori ha dicho que un gobierno de Verónica Mendoza, de Pedro Castillo, sería como ponerle un cochebomba al país. Por nada, por el contrario, nosotros lo que vamos a hacer también es que a la empresa privada nacional vamos a darle la seguridad jurídica. Los ricos, si tienen una casa, 2 casas, 3 casas, tienen carro, bienvenido, porque también ellos generan empleo, generan trabajo. Pero también es el momento de que los hombres de abajo al menos lleguen a tener una bicicleta. Entonces, dale un pan, dale seguridad, dale universidad, dale su título de propiedad, darles educación de calidad. La educación es nuestra bandera de lucha y lo será siempre. ¿Cómo han salido del subdesarrollo, del atraso otros países? Y a usted le consta, mi estimado Nicolás, Japón, ¿por qué ha llegado a ser potencia si solamente ha tenido agua y japoneses? Han invertido pues en la educación como lo hacen muchísimos países desarrollados. Es un país tan rico, tan hermoso, tan culto y tan grande nuestro país, que no puede estar entregando, no puede ser solamente un país primario y exportador. He recorrido el país y he encontrado a mis hermanos shipibos, a los conibos, a los ashanincas, a los quechos, a los aymaras, a los aguajún. Este es el gobierno que les va a dar toda la oportunidad para gestar desde adentro del país, desde la realidad, no solamente una nueva currícula en el marco educativo, sino van a tener el espacio en salud, en agricultura, que los artistas, los hermanos transportistas que en este momento están en zozobra. Me ratifico acá, mi estimado Nicolás, para que el Ministerio de Transportes es un fantoche, porque no le pecha los grandes problemas del transporte, y ha creado otros organismos paralelos para asumir la responsabilidad, pero hacen lo que quieren, igual que hoy en día hacen los peajes, ¿no? No más peajes abusivos en nuestro país, porque las carreteras, las grandes carreteras se han concesionado. Entonces, esta ATO y esta SUTRAN en el acto tienen que ser desactivadas para llamar a los transportistas y hacer con ellos la verdadera reforma o la reingeniería del transporte.
El problema de los agricultores, mi estimado Nicolás, a usted le consta, a usted le han llamado a este su espacio radial, agricultores de diferentes partes del país. Yo soy chacrero, soy agricultor. Yo siembro, por ejemplo, unos 15 sacos de papa en chota y hago todo el esfuerzo posible para que no se caiga la cosecha. Pero saco, por ejemplo, unos sacos de papa, la saco a la carretera y no puede, la papa se pudre en la chacra porque no hay un Estado que garantice una buena carretera para llevar al mercado. Pero acá en Lima, por ejemplo, vas a una pollería y te comes la papa precocida que viene de otros países. En nuestro gobierno, no más importaciones de los productos que el Perú produce. Hay que impulsar y hay que darle prioridad a la gente inteligente, trabajadora del país. Entonces yo le invito a mi estimado Nicolás para hacer un recorrido con el país, ver cómo está. Y recién estaba en Apurímac. ¿Se da cuenta que en Apurímac, arriba por Chincheros, subiendo por Grao, una infinidad de trailers llevándose la mina del Perú? Y a 100 metros, nomás las casas, su techo de pencas azules y unas chocitas de paja, los niñitos ahí totalmente desnutridos, viéndose sus costillas. Pata, así descalzos, jugando con el barro. Tú le preguntabas y los niños eso te indigna, te da cólera, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que ahí veas la gran explotación que, siendo el pueblo, ese niño que es propio, es dueño de la riqueza ahí, veas a un niño desnutrido y totalmente abandonado, sin educación, sin salud, la pregunta, sin esperanza, o sea, ¿no? Ahí, claro, pero ahí es donde viene la interrogante, ¿no es cierto? Porque yo creo que hay que dejar claras las cosas primero. O sea, Pedro Castillo nos dice, yo no soy terrorista, que es lo que pretenden los grandes medios quieren desacreditar su candidatura. Y Pedro Castillo dice, yo no tengo compromisos, nadie me ha bancado esta campaña y yo voy a tener que devolver favores. Ya, pero la pregunta es, ¿qué va a hacer Pedro Castillo con el país? Entonces, por ejemplo, una interrogante sobre esto, sobre cómo cambiar ese estado de cosas, de que tenemos una extraordinaria riqueza que se ha explotado de una manera. ¿De qué manera plantearía clarísimo, Perú Libre cambiar mi estimado Nicolás, el sistema? O sea, que serían desde estos espacios, las minas, desde estos espacios, mi estimado Nicolás, yo quisiera que usted también nos ayude a esta convocatoria amplia y sana del pueblo. Primero, asumiendo el mandato, vamos a convocar a un referéndum nacional. El referéndum te va a dar oportunidad y te va a dar la autoridad suficiente. El pueblo le va a dar la mayor autoridad al pueblo para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente en un plazo no menor de 6 meses. Que nos sentamos a conversar el pueblo, organizadamente. Las organizaciones sindicales, populares, los diferentes colectivos, los colegios profesionales, los estudiantes universitarios, las personas con experiencia, la persona que no tiene un título, un pergamino, pero sabe cómo alumbrar el país, tienen que estar en la Asamblea Nacional Constituyente para trasladar los grandes problemas del país. Las plataformas y los pliegos de lucha que hoy en día han llevado a la calle a pedir que se aprueben leyes por insistencia en el Congreso y que hoy en día han terminado en el Tribunal Constitucional, esas demandas, esos sectores, el 60% del pueblo organizado tiene que ser parte de la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Para qué? Para redactar la Constitución, la verdadera Constitución de la independencia, la Constitución de cara al Bicentenario. Eso facultará al gobierno para recuperar los recursos estratégicos, recuperar la economía del país y en ese marco darle al sector educación, al sector salud y al sector agricultura, ¿no? Lo otro que tenemos que hacer es inmediatamente revisar los contratos que se han dado. ¿Qué van a hacer ustedes con la minería, con el petróleo y con el gas en el Perú? ¿Los van a estatizar? ¿Van a renegociar contratos? ¿Va a haber una alianza con los inversionistas privados, incluso los extranjeros? ¿Qué proponen ustedes, profesor? Lo que vamos a hacer es hacer un llamado a la inversión privada, llamar a los empresarios. Por ejemplo, en este caso que se han dado los contratos ley, vamos a revisar los contratos ley con las empresas transnacionales, porque entendido está, y creo que un buen sector de la población no conoce estos contratos que se han hecho a espaldas del pueblo en el margen de en el marco de esta Constitución, ¿no? No se le consultó al pueblo qué hay que hacer con la riqueza del país. Se ha hecho concesiones sin el consentimiento de la población. El poblador no sabía que debajo del suelo
mientras la riqueza está debajo del suelo, nos decían que pertenece al Estado y debe ser para el Estado. Pero una vez que sale, ¿a quién le corresponde? ¿Quién se la lleva? Se la llevan las grandes empresas transnacionales. Y de las utilidades de cada 100 soles, 70 soles se la llevan ellos. ¿A cambio de qué? Y lo que nosotros vamos a plantear en el marco de revisión de esos contratos con la finalidad de que esos 70 soles se quede para el país y los 30 soles se la lleven ellos. Y una vez recuperada la economía, vamos a darle a los más necesitados. Vamos a gestar que la nueva Constitución, la educación deje de ser un servicio, porque hoy edúcate si puedes, si tienes plata te educas, si no, no. Si no te vas de cholo barato, te vas a las grandes ciudades a formar los cinturones de pobreza y no hay oportunidades de empleo. Y si es que buscas un empleo en algún lugar, la empresa privada o alguna oportunidad te explotan. Bienvenida a la empresa privada nacional, pero con reglas claras también para no explotar a nuestros hermanos trabajadores. Y la extranjera también. La empresa, sí. Yo acá creo lo que hay que hacer claros a nivel nacional, mi estimado Nicolás. Bienvenida a la inversión privada, pero con reglas claras. Yo creo que algunos decían, oye, te incomodan los ricos, para nada. El rico ha hecho fortuna, si tiene una casa, 2 casas, tiene carros, que la sigan teniendo. Vamos a darle seguridad jurídica, porque ellos también generan empleo, generan trabajo. Pero eso no significa que van a abusar de nuestros hermanos trabajadores. Pero ha llegado el momento de que el Estado tiene que darle la oportunidad a la gente de abajo, así como los ricos tienen fortuna, que al menos los de abajo siquiera lleguen a tener al menos siquiera una bicicleta. Entonces, creemos que es importante que estos contratos se revisen para que de ahí se distribuya en parte en el marco de una verdadera descentralización a nivel nacional. Basta del centralismo limeño. El gobierno, no sé, a usted le consta, a su despacho han venido alcaldes, regidores, gobernadores regionales a decir, oye, mi pueblo tengo esto, tengo problemas, no se me lo dan, se quejan contra el Ministerio de Economía. Le ofrecen darle 1 millón de soles, pero el 1 millón de soles no llega a su pueblo. ¿Y por qué? Porque justamente acá, en el mismo MEF, en el entorno del mismo gobierno, le dice, sabes que te doy 1 millón de soles, pero queda conmigo el 5%, el 10%. ¿Quién genera los actos de corrupción? Eso tiene que terminar. Y se lo acusan los gobernadores regionales, que no hay una gestión, no hay una administración. ¿Por qué? Porque se ha hecho un serpentín burocrático, engorroso, administrativo, hasta legal, para que no se viabilice inmediatamente los grandes proyectos allá. Un ejemplo claro. Es el contexto que se ha creado para que si no pasas por el lado de la corrupción... mi estimado Nicolás, un ejemplo clarísimo. Por ejemplo, de Tacabamba a Chota, mi distrito ya tiene más de un centenario de vigencia. Es un pueblo ya tiene su historia. Un presupuesto, imagínate, para aperturar una trocha carrozable, el alcalde tiene que aperturar un presupuesto para aperturar la carretera. Otro proyecto para firmarla. Otro presupuesto para asfaltarla. Y otro presupuesto para mantenimiento. ¿Qué cosa es eso? Se hace con la finalidad. Al final pasa 3, 4 meses, 5 meses, 1 año en la carretera, otra vez parece una vía para motocross. Entonces, andan mal las cosas. Pero eso tenemos que ordenarnos. Si hay que aperturar una carretera, debe ser desde un principio hasta que esté habilitada para el servicio de la población. Es decir, tenemos un problema porque no es solamente... Hay una discusión, digamos, sobre la distribución de la riqueza, pero también hay una discusión sobre la gestión de la riqueza del país. Es decir, hay presupuestos que no se ejecutan y hay, por un lado, una enorme ineficiencia, pero por el otro lado hay corrupción. Y esta corrupción atraviesa no solamente todo el aparato del Estado, sino a todos los sectores políticos. El propio Vladimir Cerrón, que es el fundador de Perú Libre y que ha sido gobernador de Junín, ha sido sentenciado por el delito de corrupción. ¿Cómo se condice esto con la promesa de que un gobierno de Perú Libre va a estar libre de corrupción? Claro, lo que hay que hacer, mi estimado Nicolás, que hay que primero empezar por la cabeza. Muerto el perro, muerta la rabia. Lo que tenemos que hacer es luchar a empezar desde arriba, hacia abajo. Y abajo, cuando están en los gobiernos regionales, ya se verá quién es quién. Porque hoy en día la gran corrupción es constitucional. ¿Y quién defiende a los actos grandes de corrupción, mi estimado Nicolás? Es este Tribunal Constitucional.
aparte que ha archivado las grandes causas del país, pues archiva no solamente actos de corrupción, sino ha ido y ha desangrado al país y clamando ya, yo acá me puedo ratificar y decir, ¿sabe qué? Porque un tribunal constitucional, por ejemplo, en el caso cuando se debería dar su dinero de la AFP, el problema de Telefónica que debería darle al Estado para salvarle la vida a miles de compatriotas que deberían ponerse plantas de oxígeno para salvarle la vida a los compatriotas, hoy en día, ¿en dónde se han archivado? Entonces, se tiene que empezar, vamos a empezar desde arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba. Juzgar a los pequeños, juzgar a los medianos y los de arriba felices de la vida. Entonces, los problemas de corrupción y falta de administración y ejecución lo tenemos que corregir. Y eso se tiene que, ¿en dónde se van a debatir? ¿En dónde se van a discernir? ¿En dónde se tienen que pulir? ¿Y en dónde se tienen que proponer mejores? Se tiene que ser en esta Asamblea Nacional Constituyente, a la cual respetuosamente te convoco a ti también que ser parte de esta Asamblea Nacional Constituyente, mi estimado Nicolás, seas vigilante de todo lo que pasa en el país. Pero, profesor, ya, digamos, ustedes dicen hay que hacer una asamblea constituyente donde se replanteen las reglas de juego. Sin embargo, estamos en medio de la peor crisis económica y sanitaria de nuestra historia. Mira, concreto, vamos a ser respetuosos. Vamos a ser respetuosos. Literalmente, hay peruanos que están pasando no solamente el padecimiento del coronavirus, sino hambre. Se necesitan medidas de emergencia. Antes de la pandemia, ¿qué confianza podemos tener de que un gobierno de Perú Libre va a estar en la capacidad de dar las respuestas que se necesitan? Mi estimado Nicolás, lo que tenemos que hacer es un mapeo y un registro a nivel nacional. ¿Acaso antes de la pandemia no colapsaban los hospitales? ¿No habían enfermedades? ¿No morían miles de compatriotas por otras enfermedades? Hoy todos han muerto por COVID. Y algunos se han lucrado y han beneficiado y han traficado con la salud del pueblo peruano. Lo que tenemos que garantizar es una vacuna de calidad primero a partir del 28 de julio. Yo creo que en el marco de del trato bilateral que tiene el país, el Perú con otros países, tenemos que hacer todo el esfuerzo para traer la mejor vacuna para el pueblo peruano. Eso no significa que no le vamos a dar oportunidad al espacio nacional. En el Perú hay personas notables que identificadas con el país, como el caso del doctor Manolo Fernández. ¿Por qué no impulsar desde esta experiencia de la pandemia, ya impulsar la investigación científica en nuestro propio país y en los propios problemas, en los siguientes problemas que tenga el país, no solamente de salud, sino también el país ya no puede estar mendigando una vacuna ante el mundo, teniendo tanto recurso económico, recurso humano, profesionales? Tenemos que visionar el país más allá. Tenemos que aperturar un ministerio de la ciencia, la tecnología y la investigación. ¿Cuánto destina hoy en día, por ejemplo, el Estado a las universidades para el área de investigación? ¿Por qué? Porque ellos no quieren que el Perú surja, no quieren que haya investigadores jóvenes que están dispuestos a sacar adelante para industrializar el país. ¿Por qué? Porque necesitan mano de obra barata, necesitan que el cholo que salga de una... El Estado le otorga a los profesionales de las universidades un título a nombre de la nación y el profesional tiene que salir a mendigar un trabajo. Entonces, ¿y el resto en dónde quedan? ¿Van a las grandes cinturones a formar los grandes cinturones de pobreza? ¿O tienen que coger una botella de agua, cruzan el desierto a buscar oportunidades en otro país porque no hay una patria que los cobije? Jóvenes robustos vendiendo discos piratas en los mercados. ¿Dónde está el Estado? ¿Dónde está el gobierno? Entonces, nuestra prioridad es la juventud. Nuestra prioridad son los niños, nuestros hijos, que son la razón de ser. Yo tengo 24 años de servicio en una escuela rural. Yo matriculo 20 alumnos ahora, pero todos los alumnos no terminan la primaria, quedan 15. De los 15, todos pasan al colegio. No terminan todos el colegio, terminan 12. De esos 12, 4 alumnos van a la academia, pero de los que van a la academia ingresan 2 a la universidad. Terminan los 2, ¿dónde quedan los 18 que tuve? Abandonan su tierra, abandonan su casa, su familia, dejan en la orfandad a sus padres, ¿y a dónde se termina? Están pidiendo allá que pase la cisterna en el cerro, que pase la cisterna para darles un poco de agua. Un tacho de agua en la punta del cerro acá en Lima, que cuesta más caro que toda la piscina que está en Miraflores en San Isidro. ¿Dónde está el Estado entonces?
Yo para eso creo convocar abiertamente al pueblo peruano, ¿no? Nosotros saliendo de este espacio ya vamos a retornar, mi estimado Nicolás, ya a Chota, a cumplir con nuestro derecho de sufragio. Esperamos de que hoy en día tomemos con seriedad las cosas, lejos de estar estigmatizando que fulano es terrorista. El terruqueo ya no funciona en estos momentos, porque el verdadero terrorismo ha empezado desde arriba, desde el Estado, la gente que te saquea con sueldos dorados. En mi sector, por ejemplo, ¿cómo es posible que mientras tengas a un niño que está desligado de la realidad, no tiene ni siquiera un celular chanchito para comunicarse con su maestro, que tiene el estómago vacío, que no tiene ni siquiera, no tiene algo para llevarse una herramienta tecnológica, y es más, tienes a un maestro desarmado, en pleno mundo digital, en pleno espacio digitalizado, que no hay servicio de internet, tengas esas precariedad, y al otro lado tengas a un ministro de Educación que gana más de 400,000 soles al año, solamente el ministro, ¿eh? Y los viceministros y el resto de personal que trabaja solamente en el Ministerio de Educación. Y en el resto de ministerios, entonces estamos mal, tenemos que ordenar pues el país, la economía. Profesor, por ejemplo, hemos dicho que aunque sea un pan, pero repartámonos entre nosotros como a nosotros nos han criado. Yo quiero saludar a mi padre y a mi madre que me han criado con las uñas cortadas y me han dicho, ¿sabe qué? Acá para trabajar, para comer hay que trabajar primero. Saludo a mis hermanos que se han pagado por todo este trabajo, a mi esposa, a mis hijos y a mi familia, ¿no? A mi comunidad, a Puña, a Chota, que hoy en día sabemos muy bien que vamos a trasladar los usos y costumbres de las rondas campesinas para combatir la delincuencia a nivel nacional. Y sí, voy a juramentar este mandato sometiéndome a los usos y costumbres de las rondas campesinas, mi estimado Nicolás. Yo le agradezco mucho al profesor Pedro Castillo Terrones por estar con nosotros esta mañana, en este día de cierre de campaña electoral, por estar acá en Exitosa. Muchas gracias. Termino, mi estimado Nicolás, permíteme un segundito, por favor. Sí. Yo creo que el Perú no se arregla discriminando, no se arregla con bombas lacrimógenas, con rochabús, no se arregla con tanques, no se arregla a cañonazos. El Perú se arregla con una herramienta que es tan importante, con esta herramienta, el lápiz de la cultura, el lápiz de la educación. Marquemos los 3 lápices de Perú Libre para sacar adelante este país, no solamente para devolver su soberanía política, económica y social, territorial y cultural al país, sino que habremos escrito una nueva constitución con mandato popular. No más pobres en un país rico. Palabra de maestro. Muchas gracias, Perú.